¿Alguna vez has sentido estar en una cárcel? ¿Sabías que la sensación de estar aprisionado muchas veces se debe a la falta de perdón? Es importante entender que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión, donde elegimos y no permitimos que seamos gobernados por pensamientos de odio y rencor. Por el contrario, si elegimos acercarnos a Dios con seguridad, encontraremos ayuda y consuelo para ya no vivir en el pasado. Este curso te ayudará a enfrentar y tratar el veneno de un espíritu que no perdona, pero sobre todo te ayudará a hallar en Cristo el poder que te libera de la carga que estás llevando. Con nosotros, Patricia Mesa, en la sesión 10, la aflicción. Estoy feliz de verte en nuestro curso El Poder del Perdón. Acompáñame el día de hoy en la sesión 10, la aflicción. Realmente estoy muy emocionada de poder compartirte esta sesión porque este es uno de los temas que ha traído más libertad a mi vida, es uno de los temas que me ha permitido ver muy notoriamente la gracia de Dios obrando en mi vida. Sabemos que estamos en un mundo caído, que estamos expuestos a adversidades, dificultades que son parte de la vida y no siempre tenemos respuestas que quisiéramos tener, no siempre somos tratados como quisiéramos que nos traten, y en ese caminar de nuestra vida podemos ser heridos, en ese caminar de nuestra vida podemos generarnos aflicciones, y esto puede causarnos un daño, ¿verdad?, a nuestro corazón. Y por eso es tan importante saber cómo lidiar con este tema. Y quiero por eso empezar con este versículo que nos hace ver la victoria que podemos tener en Dios más allá de nuestras dificultades, de nuestras angustias. En Salmos 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Así que muchas pueden ser tus aflicciones, pero de todas ellas te librará Jehová. De todas ellas te librará Dios. Ahora, ya que vamos a tratar sobre la aflicción, quiero que veamos algunas referencias de lo que significa esta palabra. Si buscamos en el diccionario, encontramos el significado de lo que es aflicción, podemos ver que significa el estar abatidos, el presentar dolor, el estar amargos. Y sería mentira decir que nunca hemos estado abatidos, que no nos afligimos y que no estamos amargos, ¿cierto? Porque en algún momento hemos experimentado eso. Expresamos aflicción en nuestra vida de muchas maneras. Cuando tenemos ira, si tenemos malicia, si estamos conspirando, maquinando contra otra persona. Sin embargo, no podemos esconder nuestro dolor de Dios. Podemos engañar a los demás, podemos ponernos una máscara, una careta encima, una falsa apariencia. Pero Dios sabe cómo somos y que necesitamos y saber qué es lo que sucede y cómo deberíamos cuidarnos. Por eso, la Biblia nos advierte sobre nuestra raíz de aflicción. Si nos vamos a Hebreos 12:15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Algo que siempre recuerdo cuando voy a tomar decisiones importantes es la frase que mi madre me solía repetir muchas veces desde niña, quizá por cuidado, como todo padre quisiera prevenir, advertir a sus hijos. Mi mamá decía: Patricia, fíjate bien lo que haces, mira bien lo que vas a hacer, la decisión que vas a tomar. Y en todos estos años he podido ver cuántas veces me ha salvado esta palabra. Y creo que Dios parte con esto de mirar bien, porque sabe que es importante que lo tomemos en cuenta. Ese mirar bien con el que empieza este versículo en Hebreos significa entonces: sé diligente, contempla bien, date cuenta. Alerta. Y es importante esto porque luego viene la advertencia. Si seguimos en este mismo versículo en Hebreos, dice después de ese mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ojo, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ese mirad bien entonces nos dice como creyentes que tenemos una responsabilidad que cumplir. No sea que alguno deje de alcanzar
la gracia de Dios. Y en esa responsabilidad entonces tenemos que cuidarnos los unos a otros y mirar que vivamos en gracia. Tenemos que responder en gracia a gracia, la gracia que Dios nos da, que nos capacita. Tenemos que dejar nuestra antigua manera de vivir y lo podemos hacer en la gracia que experimentamos en Cristo Jesús. Como creyentes ya no podemos responder a heridas, abusos, engaños, críticas, mentiras, rechazo, en ninguna forma que no sea perdonado, porque si no el Señor nos advierte que dejaremos que la aflicción sea parte de nosotros, que entonces traiga esa raíz de amargura. Entonces, si vamos nuevamente a este versículo que estamos revisando en Hebreos 12:15, nos dice, después de ese mirar bien y esa advertencia que nos da de que no vayamos a alcanzar la gracia de Dios, dice que brotando alguna raíz de amargura. El día que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, renunciamos a todos estos derechos de estar afligidos con dolor. Tenemos que quitar toda aflicción, toda aflicción, y guardarnos de que no eche raíces en nuestra vida, que no eche raíces de amargura. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar atentos, a ver qué es lo que podemos, con lo que estamos lidiando y cómo podemos nosotros dejar estas circunstancias personales que pueden a veces ser una justificación. Particularmente, antes de conocer a Dios, pensaba que podía tener excusas. Y, por ejemplo, podemos pensar que hay razones suficientes para dejar que esa aflicción sea parte de nosotros. Si un esposo traiciona a su esposa, si los hijos rechazan los valores que sus padres les enseñan y empiezan a practicar perversidad después de haber crecido en un hogar cristiano, imagínate. O personas que no reciben la recompensa que merecen en sus trabajos y pensamos que deberíamos tener ello y aquello, pero no lo tenemos. Entonces la aflicción puede justificarse tan fácilmente y decir, bueno, tengo derecho a estar afligido, a tener este dolor, esta amargura en mi corazón, pero tenemos que tener cuidado de no dejar que esa aflicción, esa amargura, ese dolor se arraigue en nuestra vida. Piense en las raíces de las plantas. Estas van creciendo a medida que aprovechan las condiciones como el pH, la temperatura, la humedad, los microorganismos que están alrededor de ellas, y me encanta estudiar a la vida. Pero así como esa raíz necesita todas estas condiciones, la raíz de aflicción tiene finos tentáculos que se extienden buscando la humedad y estas condiciones necesarias para crecer. Así que la raíz de amargura entonces necesita de toda esta información para alimentarse. Se alimenta de nociones erróneas que tenemos, derecho a sentirnos amargados, enojados, afligidos, pero la verdad es que los creyentes no tenemos derecho a responder con aflicción. No tenemos derecho a responder con amargura. No podemos vivir con aflicción, porque esta nos carcomerá hasta destruirnos. No por las puras Dios ha intentado advertirnos, no por las puras en este versículo Dios nos está advirtiendo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar al dejarnos que se instale esa aflicción en nuestro corazón, esa raíz de amargura? Si seguimos nuevamente en este versículo, podemos ver ahí subrayado en Hebreos 12:15, después de ese mirar bien, de tener cuidado de que no alcancemos la gracia de Dios y que brote esa raíz de amargura, dice, se estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Se estorbe. Si dejamos que esa raíz de amargura esté en nuestro corazón, nos puede ser de estorbo en nuestro crecimiento. Y te quiero mencionar aquí algunas consecuencias que puede traer la aflicción en tu vida. Y esta primera consecuencia que te quiero mencionar son las enfermedades físicas. Sí, las enfermedades físicas. La enfermedad física puede ser una consecuencia de dejar que tu corazón tenga esa aflicción. Aunque no podemos ver lo que ocurre dentro de una persona, hay resultados que son visibles. La aflicción es como una máquina que funciona continuamente y que usa nuestro cuerpo como fuente de energía. Y no es que solo podamos experimentarlo a veces, sino que
funciona cuando dormimos, cuando despertamos, funciona cuando estamos quietos, cuando estamos hablando con nuestros amigos, no necesariamente cuando nos damos cuenta. Por eso es que muchas veces decimos cosas o pensamos cosas que no están bien y terminamos diciendo, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Y es imposible estar amargado por mucho tiempo sin que se afecte nuestro cuerpo. Es una mentira. Cada vez más profesionales de salud, cada vez más profesionales médicos están comenzando a ver que hay una relación entre el funcionamiento de nuestro cuerpo y la manera como pensamos o cómo nos sentimos. La aflicción, ira y otras emociones negativas se han asociado con problemas de salud. La presión alta, los desórdenes cardíacos, las úlceras, el estrés y muchas otras enfermedades. No por algo la Biblia nos enseña constantemente que tenemos que cambiar nuestro chip, nuestra vieja manera de pensar y renovar nuestros pensamientos. El segundo punto que te quiero mencionar de estas consecuencias son las relaciones contaminadas. La aflicción le causa problemas a una persona, pero también contamina a otras. Interfiere en tus relaciones con los demás. En Hebreos 12:15 termina este versículo mencionando que tengamos cuidado de no alcanzar la gracia de Dios, que nos estorbe y que por ella muchos sean contaminados. Como microbióloga usamos mucho este término de contaminación cuando cultivamos un determinado microorganismo en el laboratorio y terminan creciendo otros al costado de este que queremos que crezca. Y cuando eso pasa, lo único que podemos decir al final como resultado es se estropeó este experimento, se estropeó esto que hemos querido hacer, porque ya no es un cultivo puro. De igual forma, la aflicción hace que nuestras relaciones se dañen, se estropeen. Esta es una razón por la cual hay tantas separaciones, divorcios y hogares destruidos. ¿Y en qué puede terminar todo esto? La aflicción te puede paralizar. La aflicción te puede paralizar. Aun cuando genuinamente queremos amar a otra persona, no lo podemos hacer. Y no es que no querramos, sino que simplemente no podemos. Por eso luego los padres se preguntan, ¿por qué no puedo amar a mis hijos? ¿Y eso qué son sus hijos? O los hijos se preguntan, ¿por qué no puedo amar a mis padres? ¿Por qué no puedo hacerlo? O los esposos y las esposas se preguntan, ¿por qué no puedo amar a mi cónyuge? ¿Por qué no puedo perdonarlo? ¿Por qué no puedo dejar de sentir todos estos malos sentimientos para con él o ella? Porque hay una barrera, una pared que los está separando. Y en lo profundo de su ser pueden hallarse infestados por esas raíces de amargura y resentimiento, aún de odio reprimido. Permíteme darte un ejemplo de algunas conversaciones que he tenido con amistades y que han tenido algunas malas experiencias amorosas en su pasado, o de amistad también. Algo que siempre he escuchado decir de estas personas es que no volverán a confiar como lo hicieron con una pareja en el pasado, con una amistad que los defraudó antes. Esto debido a que fueron defraudados, fueron engañados, y eso les causó aflicción en el corazón que no supieron manejar. Ellos piensan que es normal tener estos pensamientos y ahí está su justificación que mencionamos antes. La amargura tiene entonces muchos retoñitos. La desconfianza es uno de ellos, la inseguridad es otro. Y todo esto finalmente contamina las relaciones. Todo esto contamina tu relación. La siguiente consecuencia es que puede ser un obstáculo de crecimiento espiritual. Y un obstáculo es una barrera, ¿verdad? Algo que te limita, eso que ya no te permite seguir avanzando, esa pared que estorba seguir al siguiente paso. Y la aflicción crea un manto de culpabilidad. Sabemos que no debemos sentirnos como nos sentimos, como sentimos ciertas cosas hacia otros, y sabemos que Dios no desea que estemos llenos de ese sentimiento, resentimiento, porque a Dios no le agrada, y entonces hasta podemos pensar cómo Dios me puede aceptar y hasta dudar de nuestra salvación. Eso puede pasar. Ahora, nosotros sabemos que
Dios nos ha llamado a ser discípulos, ¿verdad? Y como discípulos tenemos que tener un testimonio que enseña a otros acerca del perdón. Pero si no tratamos con la aflicción, entonces vamos a obstaculizar nuestra influencia a favor de la causa de Cristo, siendo testimonio, sal y luz para los demás. ¿Qué clase de testimonio cristiano podemos tener si estamos amargados contra Dios y contra nuestro prójimo? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestros discípulos a que tienen que librarse de estos sentimientos de aflicción si nosotros mismos no hemos podido hacerlo? ¿Qué es lo que estamos dejando que pase en nuestro corazón y tener esta frustración y enojo y no poder manejarla? Esto fue el no haber tomado decisiones correctas, ¿verdad? Y quiero mencionarte una experiencia propia. Hace algunos años tuve la oportunidad de tener una beca y estaba muy enojada porque no la había podido tomar en su momento. Eran casi $100,000 que podría haber aprovechado en una beca que se me dio para estudiar afuera. Y estaba molesta con Dios. Cuestioné por mucho tiempo esta decisión y traje culpabilidad a mi vida. Luego le decía a Dios, pero si lo dejé todo, ¿por qué no puedo experimentar esta paz que tu palabra dice que sobrepasa todo entendimiento? Y ya no tenía ese gozo que la palabra de Dios dice que debíamos tener. Y Dios en su gran amor, como Padre bueno, un día me mostró esa raíz de amargura, de aflicción que había dejado que se aloje en mi corazón. Y gracias a un ayuno y a los tiempos de oración que pude tener en ese momento, que me mostró lo que había detrás de ese enojo, esa frustración en la que yo seguía cuestionando por qué no podía vivir esa vida plena en Cristo Jesús. Cuando Dios me mostró esa raíz de amargura, lloré por última vez en todo ese sentimiento de aflicción que tuve. Y Dios me hizo ver hasta ese momento lo bueno que había sido conmigo. Después de cerrar ese capítulo, pude ver muchas bendiciones de Dios, mi vida restaurada, y empecé a experimentar todo eso que no había podido vivir hasta ese momento, según la palabra de Dios. Y yo empecé a llorar ya no de amargura, sino de experimentar esa paz, ese gozo, esa alegría que menciona la palabra que nosotros podemos experimentar. Ahora, ¿qué hubiese pasado si no hubiese tratado con esa raíz de aflicción? La Biblia nos enseña sobre una consecuencia terrible si no tratamos con esa amargura, con ese dolor, con esos sentimientos. Si vemos la vida del rey Saúl, nos describe muy vívidamente estas consecuencias. Saúl empezó a reinar como un gobernante respetado y favorecido, pero terminó en derrota, tristeza y suicidio. La devastación de un espíritu afligido y amargado hacia David y hacia Dios tuvieron mucho que ver con su muerte. Si vamos a 1 Samuel 18 del 1 al 8, vemos que se describe cuando se planta la semilla de aflicción en Saúl hacia David. Veamos entonces estos versículos. Empieza con el versículo 6 que dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. En el versículo 7 continúa diciendo: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y esto enojó a Saúl en gran manera y lo desagradó este dicho y dijo: a David 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. David había regresado de matar a Goliat y las mujeres tocaban panderos e instrumentos de música, danzaban y cantaban. Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Este cántico desagradó tanto a Saúl que el enojo se apoderó de él, y aquel día no miró con buenos ojos a David, como dice el versículo 9. Así es como opera la amargura. No nos enojamos de la nada, sino que hay algún incidente y luego terminamos distorsionando nuestra manera de ver la vida a otras personas.
David había salvado la reputación de Saúl luchando contra Goliat para la gloria de Dios. Pero en vez de estar agradecido David, Saúl se enojó, desconfió y luego tuvo miedo. Saúl temía que David le quitara el trono cuando David nunca lo había pensado. No era la intención de David destronarlo, simplemente que Saúl se separó de David, estaba enojado, dejó que la aflicción tomara su corazón y quebrara las relaciones de mejores amigos. Y eso es lo que puede hacer la aflicción con nosotros también. Miren qué terminó todo esto. Si vamos al versículo 17, dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merabet, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Como puedes ver, la amargura se convierte en maquinaciones. Saúl ya estaba maquinando la muerte de David en manos de los filisteos. Y nosotros como Saúl podemos empezar a maquinar, a manipular eventos para hacerle mal a otra persona. Esa es la realidad de nuestro corazón. Llegamos al punto de querer vengarnos y esperamos la oportunidad apropiada. He oído de amigos, de personas, hombres y mujeres, que se han divorciado de su cónyuge hace varios años y aún planean vengarse. Aún esperan que haya ciertas circunstancias que los destruyan, y estoy segura que tú también lo has escuchado, quizás lo has vivido. Tengamos cuidado con las redes sociales cuando andamos espiando a nuestras viejas amistades o viejos amores. No vaya a ser que estamos queriendo maquinar o esperar que ocurra una desgracia con ellos. Cuando la amargura viene a ser nuestro amo, actuamos necia e irracionalmente. Habíamos mencionado al inicio que una de las formas de expresión de la aflicción es la ira, ¿verdad? Y mira lo que pasó con Saúl en el versículo 30. En 1 de Samuel 20:30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿y acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión que desvergüenza de tu madre? Si continuamos, dice: porque en el tiempo en el que hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿porque morirá? ¿Qué ha hecho Saúl? Padres, hay que estar atentos a la aflicción que puede haber en tu corazón y puede matar a tus hijos. No con hecho de que vas a matarlo con un arma, puedes matarlo con tus palabras, destruir su autoestima, hacer que se sientan incompetentes, inaceptados. Esposas, esposos, tengamos cuidado de no usar palabras que hieran y que maten a nuestros cónyuges. Saúl fue destruido por la aflicción. Lo que empezó como un enojo desarrolló desconfianza, temor, separación, inseguridad, vergüenza. La aflicción de Saúl asumió control sobre su vida. Se cegó de odio hacia David y procuró matarlo. La aflicción de Saúl se derramó sobre la vida de mucha gente inocente y le causó la destrucción a todo un pueblo de sacerdotes. Por su aflicción, Saúl ya no podía oír la voz de Dios. Este punto ha sido extenso, ¿verdad? Pero es importante saber que hay obstáculos espirituales que pueden ser causados por causa de tener esa aflicción en nuestro corazón. Ahora, después de saber estas consecuencias que para nada son buenas, que no quisiéramos tener esos obstáculos, nos podemos preguntar: ¿cómo nos podemos recuperar de los efectos de la aflicción? Y recuperar quiere decir volverse atrás o volver a ganar. Recuperarse, por ejemplo, de una enfermedad quiere decir volver atrás a recuperar la salud. Recuperarse entonces de la aflicción quiere decir volver atrás y recobrar el carácter dulce y estable que podíamos haber tenido. Cuando la raíz de amargura, de dolor, de aflicción ha estado creciendo por largo tiempo,
Removerla no es algo rápido, necesitamos de un proceso. Y ojo que la sanidad del espíritu lleva más tiempo que la sanidad de un brazo, de una pierna rota, por ejemplo. Necesitamos de la ayuda de Dios. Podemos haber vivido con emociones dañadas por años, quizás desde niños. Pero la buena noticia es que como hijos de Dios, ahora tenemos la capacidad de perdonar y de arrancar la aflicción de nuestra vida, aun cuando nos causa pérdida temporal o cuando nos cause humillación. A menos que perdonemos, no podremos amar. ¿Y qué nos puede motivar a perdonar? ¿Y qué nos puede ayudar a quitar la raíz de aflicción? Recordemos lo que Jesús dijo en Lucas 6:36. Si vemos este versículo dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Jesús no quiso decir que nuestro Padre Celestial no nos perdonará. Si es que nosotros no perdonamos a otras personas. Jesús quiso decir que si nosotros emocionalmente no liberamos a aquella persona que nos ofendió, entonces Dios nos mantendrá en prisión sobre lo que nosotros hemos empezado a sentir, para que sea un tanto difícil ver que no hay esa reconciliación y que necesitamos de su ayuda, necesitamos la ayuda de Dios. Cuando entendemos completamente el perdón de Dios hacia nosotros, simplemente no podemos cargarle la responsabilidad a otros. Recuerde que la enseñanza que recibimos de Jesús es lo mismo que nos ayuda y nos motiva a poder avanzar, no solo con lo que Jesús dijo, sino con lo que Jesús vivió, con lo que Jesús hizo antes de morir en esa cruz. Y ahora nosotros somos nuevas criaturas. Cristo mora en nosotros. Oye bien esto, porque Cristo mora en ti. Entonces tenemos la naturaleza espiritual que Dios nos da para perdonar. Recibimos esta naturaleza espiritual cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pablo lo dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que vivimos es una expresión de la vida de Cristo. Tenemos la capacidad de perdonar cuando somos heridos profundamente. Cristo nos puede ayudar, nos puede liberar. Él puede ayudarnos a que dejemos, soltemos, liberemos a aquella persona que la tenemos ahí pensando que no podemos perdonarla. Tal como Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos ahora esa capacidad para poder perdonar, sanar nuestras heridas, ser libre de esos abusos que sufrimos, porque somos hijos de Dios. Y está fuera de nuestro carácter el tener un espíritu que no es perdonador y permitirnos que prevalezcan esas raíces de aflicción o de dolor. Jesús nunca se rehusó al perdón. Nosotros tampoco deberíamos de rehusarnos. Por lo que debemos dejar que Cristo exprese su perdón a través de nosotros. Al perdonarnos los unos a los otros, nos liberamos de la aflicción. La liberación emocional nos capacita para la sanidad física y también para la sanidad espiritual, y nos libera de ser esclavos de otras personas. Al perdonarnos los unos a los otros, podemos gozar de reconciliación y del gozo de las relaciones saludables y afectuosas que Dios quiere que nosotros experimentemos. El librarnos de la aflicción es un proceso gradual que nos lleva a la libertad espiritual. Por eso finalmente quiero mencionarte algunos pasos simples que puedes poner en práctica para poder ser librado de esa aflicción. Son pasos que he puesto en práctica en mi vida personal y que he visto que ha funcionado y también en otras personas. Y el primer paso que te quiero mencionar es: escribe una lista de las formas en que esas personas te han ofendido.
Recuerdo haber hecho esto con mi esposo y me salía una gran lista. Él siempre me decía qué tan malo soy, pero esta lista nos ha ayudado a poder trabajar en estos puntos que nos generaban aflicción. El segundo punto que te quiero mencionar es escribe una lista de tus propias fallas. Muchas veces nos centramos en ver las fallas ajenas de los demás, pero nosotros tenemos que identificar también las nuestras. El tercer punto que te quiero mencionar es que puedas escribir una lista de las cosas que tú has hecho y de las cuales Dios te ha perdonado. Te aseguro que tienes una gran lista que escribir. Dios es un Dios perdonador, todo el tiempo nos perdona y sigue ahí esperando a que regresemos, y aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel. El cuarto punto es, pídele a Dios que le ayude a ver a esa persona que lo ha ofendido como un instrumento en las manos de Dios. La Biblia dice que tenemos al Espíritu Santo como ayudador, así que puedes perdonar con la ayuda de este Espíritu, el Espíritu de Dios. El punto 5 es, pídale perdón a Dios por su amargura hacia esa persona. Recuerda la importancia de confesar nuestros pecados, de siempre estar dispuestos a escuchar y pedir a otra persona que nos ayude en este proceso. El siguiente paso que te quiero mencionar es, decida en su corazón asumir la responsabilidad total por su actitud. Recuerde que una parte la hace Dios, pero otra parte la hace usted. El séptimo paso es, si siente que es apropiado y que no empeorará la situación, vaya a esa persona, confiese su aflicción y pídale perdón. Recuerde que está asumiendo la responsabilidad por su actitud y no está tratando de solicitar arrepentimiento. Es importante que pueda tener en cuenta esta opción. Tenemos entonces dos caminos que tomar. Podemos dejar que la aflicción nos destruya o podemos dejar que Dios nos haga las personas que Él quiere que seamos. ¿Estamos dispuestos a dejar la aflicción? ¿Estamos dispuestos a dejar la falta de perdón, el dolor, la amargura? ¿O vamos a dejar que esto sea un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual? Como hijos, recuerden, podemos vencer. Como hijos somos capacitados y tenemos al ayudador, al Espíritu de Dios con nosotros, que nos ha capacitado para poder dejar esta aflicción y seguir adelante en los peldaños que Dios quiere que avancemos en nuestra escalera del crecimiento. Espero que esta sesión haya sido de bendición. Nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la sesión 11, Restaurando al Caído.